El siguiente programa tiene clasificación O, opinión e información. Una mirada a los hechos más relevantes que marcan el rumbo de nuestro país. En un análisis profundo, riguroso y con criterio propio. Esta es nuestra opinión. Los ecuatorianos hoy enfrentamos un gobierno que tiene como tesis ideológica lo que se llama menos Estado. El problema es que la siguiente etapa para ellos es la desaparición del Estado, la desaparición del sector público y que todo lo controle la empresa privada. Es posible que algunos no lo entiendan y por eso seré lo más simple posible para que lo comprendan. ¿Qué significa eso de menos Estado? Que exista menos presupuesto, menos dinero para la educación, menos dinero para la salud, menos dinero para la seguridad, con el fin de que todo, absolutamente todo, lo realice y ejecute el sector privado, hasta llegar a un punto que se denomina anarcocapitalismo y como consecuencia de ello la desaparición del Estado. Así como lo entienden, que no exista gobierno, la anarquía absoluta. El anarcocapitalismo, conocido también como anarquismo de libre mercado, anarquismo libertario, anarquismo de propiedad privada o anarcoliberalismo, es una filosofía política que promueve precisamente la anarquía, entendida como sociedad organizada sin Estado, sin gobierno, y quienes protejan a los seres humanos, al pueblo, sean los dueños de las empresas privadas dentro del mercado libre. En pocas palabras, estas ideas convertidas en dogmas son las que defienden las organizaciones políticas llamadas de derecha en todo el planeta. Y en América Latina surgen como sus legítimos contradictores los que se denomina el progresismo, en donde también se incluyen quienes históricamente han sido llamados de izquierda, que han entendido que el dogma hay que dejarlo a un lado porque el socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels todavía seguirá siendo una utopía. ¿Y qué busca el progresismo en América Latina? Lo contrario del neoliberalismo o anarcoliberalismo, que no desaparezca el Estado. Tampoco están planteando la desaparición del capitalismo, no. Ellos lo que plantean es que el capitalismo simplemente se humanice, tenga responsabilidad social, en donde se respeten los pueblos y nacionalidades, las diferentes culturas y las minorías. Que no desaparezca el Estado, por lo contrario, que el Estado se fortalezca, para que los seres humanos puedan tener altos niveles de bienestar, en donde se tenga educación de calidad, asistencia médica, vivienda, renta o salario básico universal, que consiste en una prestación monetaria, un sueldo mensual de alcance nacional destinado a trabajadores y a trabajadoras de bajos ingresos o sin ingresos. Y porque además está comprobado en el mundo entero que el sector privado no puede resolver el problema de la desocupación. Es imposible, porque no hay cama para tanta gente. Porque mientras la humanidad crece, los puestos de trabajo decrecen, son menos. Simple, por la robótica y la inteligencia artificial. Además, señor presidente Lasso, usted y sus noveleros libertarios deben entender que resulta contra natura la desaparición del Estado. Y se la pongo sencilla, señor presidente, para que lo entienda.
El Estado moderno nace en la decadencia del feudalismo, pero lo que se denomina Estado primitivo nacen porque esos hombres primitivos, en la época de las cavernas, ¿se acuerdan?, se unen para defender sus vidas de los inmensos animales que existían, como los dinosaurios. Ahí se unen, o empiezan a unirse. También se unen para defenderse de los fenómenos de la naturaleza como los terremotos, los maremotos, la erupción de los volcanes, cosas que ellos no entendían. Una erupción, decían, es un castigo. Entonces alababan a los volcanes. Un maremoto es un castigo, pensaban ellos. Entonces era un dios y había que alabar a ese dios. Adoraban el mar, el sol, etcétera, etcétera. Y cuando aprenden la agricultura, empiezan a tener excedentes y vienen los trueques. Por ejemplo, tú me das naranjas, yo te doy papas. Tú me das zanahorias, yo te doy gallinas, etcétera. Y con esto nace la propiedad privada. Por la disputa por defender lo que les pertenecía, como sus naranjas, sus gallinas, sus papas, su pedacito de tierra. Obviamente esto trajo violencia y desorden, hasta que se dan cuenta que debían tener un líder y normas de respeto, ponerse de acuerdo. Que al principio la impuso el más fuerte, y cuando evolucionaron, el poder se lo dieron a los ancianos, los famosos consejos de ancianos. Y aquí está el embrión del Estado primitivo. Entonces, señor presidente, si los seres primitivos, esos hombres y mujeres de la época de las cavernas, que ni siquiera sabían hablar, peor leer y escribir, se dieron cuenta que necesitaban algún tipo de organización, y por ello engendraron lo que se conoce como Estado primitivo. No es posible, señor presidente, que en pleno siglo XXI usted y su equipo de noveleros libertarios intenten retroceder a la época de las cavernas e intenten destruir el Estado ecuatoriano, como lo está haciendo, en donde ni siquiera se respeta el bien de la vida. Desde Capital, la radio política del Ecuador, les habló Luis Andrade Quiñones. Capital, la radio política del Ecuador.